Buenos días, somos el grupo 2. Presento yo, Joana Olarte. Dentro del contenido de la presentación tenemos historia del tema, mapa de estructura matemática del tema, mapa de la estructura conceptual y la referencia. Bueno, en cuanto a la historia del tema, algunos matemáticos como Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Menelao de Alejandría, Ptolomeo de Herón de Alejandría, utilizaron la trigonometría para aplicaciones como la navegación, la geografía y la astronomía. Para ello utilizaban como base la geometría euclidiana para hacer inicialmente semejanza entre triángulos. De donde nacieron las relaciones trigonométricas, como son las principales, seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo del triángulo, de este ángulo A que tenemos en el triángulo. En los siglos XVII y XVIII hubo una preocupación por calcular las longitudes recorridas por los barcos, entonces la idea era relacionar un fenómeno físico con el transcurso del tiempo. Entonces el físico y matemático Robert Hooke ideó entonces lo que hoy llamamos ley de Hooke, que era sujetar una masa verticalmente a un resorte y, bueno, obviamente estirar el resorte y soltarlo. Entonces se dio cuenta que eso presentaba un movimiento periódico, que era el fenómeno físico que estaba buscando, y entonces estos movimientos los representó en una circunferencia unitaria. P son las observaciones que hizo del movimiento de las posiciones de la masa. Q es la proyección en el eje vertical. Y entonces el punto P, que es uno de los movimientos, se traslada hasta el punto P1. Esta distancia la llamo y es la misma que hay del centro a Q, y entonces lo que hizo fue mirar las relaciones que hay con la hipotenusa y con el ángulo que hay acá. Lo hizo para varias posiciones y finalmente se dio cuenta que la que nos interesa, que es el seno de A, es la distancia de Y sobre 1, porque 1 es la hipotenusa, es la circunferencia unitar. Digamos que de ahí nació la parte de la función trigonométrica que vamos a trabajar nosotros. Bueno, en cuanto a la estructura matemática del tema, nosotros tomamos como concepto pues, principal las funciones trigonométricas, como conceptos asociados el de función y el de razón trigonométrica. Dentro de la razón para formar las razones trigonométricas, partimos de los triángulos rectángulos, cuyos elementos principales son la hipotenusa y los catetos, y ellos se relacionan por medio del teorema de Pitágoras. Otro elemento importante de los triángulos rectángulos son los ángulos, que se pueden medir en grados y radianes, y puedo hacer conversiones entre cada uno de ellos. Bueno, de estas razones trigonométricas y de las funciones puedo establecer relaciones, que son las identidades, pueden ser las identidades fundamentales, también las ecuaciones trigonométricas, que para ellas necesito las funciones trigonométricas inversas. Estas dos me sirven para encontrar valores exactos de ángulos, unas a partir de otras. Otro concepto fundamental en las funciones trigonométricas es el de función, que tiene dos elementos principales, el dominio y el codominio. Dentro del codominio el rango. Dentro del dominio nosotros tomamos los números reales, que junto con el círculo unitario y con un ángulo en posición normal forman las funciones trigonométricas, las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para analizar las funciones, uno de los elementos más importantes son las gráficas, que es el que nosotros vamos pues, a trabajar. Una de las características más importantes que vamos a analizar en las gráficas que podemos analizar en las gráficas son la continuidad, paridad y periodicidad. No son las únicas, pero pues nosotros tomamos estas que nos parecen las más importantes. Dentro de estas características, la periodicidad para las funciones trigonométricas es la más importante. Las funciones trigonométricas son periódicas, entonces es una de las más importantes. Y dentro de ellas vamos a analizar las transformaciones, cómo cambia el periodo, cómo cambia la amplitud y cómo cambia el desplazamiento de fase. Bueno, obviamente a partir de las funciones trigonométricas y de las gráficas,
se pueden analizar las gráficas de la función seno, coseno, tangente. Bueno, no me faltó nada más. Esto en cuanto a la estructura matemática del tema. Dentro de la estructura conceptual del tema, pues nuestro tema central es la gráfica de la función seno, y dentro de ella entonces vamos a analizar a la razón trigonométrica ya como tal, la del seno, que parte del triángulo rectángulo, que se relaciona con el teorema de Pitágoras, que necesita un tipo especial de ángulos, y la que a nosotros nos interesa es la del seno, que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. También partimos del círculo unitario que se dibuja en el plano cartesiano, que su centro es HK, obviamente tiene radio 1, donde de estas dos características podemos escribir la ecuación y la identidad fundamental. Dentro de las características principales de la función seno, entonces están la amplitud, periodo, desplazamiento de fase, las medidas de los ángulos, que pueden ser en grados o en radianes, y dentro de la función trigonométrica, el dominio de la función trigonométrica seno, los números reales. Dentro del codominio está el rango, que también son los números reales. Es una función que es creciente en algunos intervalos, decreciente en otros intervalos, tiene máximos y mínimos.